Capítulo 5. Prejuicios. ¿Qué será de mí cuando muera? ¡Ay, Dios mío! Estaba en una cama de hospital muriendo a consecuencia del SIDA. Sufría de muchos dolores, náuseas, torturas y malestares. Mi cuerpo languidecía y inyecciones y sondas me maltrataban. Glorina entró en la enfermería con un vasito con flores y un bizcocho. «Hola, Tonce. ¿Cómo está José Antonio?», me saludó besándome. «Mal, amiga. Creo que estoy para morir», respondí. «No diga eso. Usted vivirá mucho», dijo animándome. Habló mucho rato dándome noticias de amigos y de personas conocidas. Apreciaba a Glorina. Preste más atención cuando me hablo del orfanato. Los niños preguntaron por usted, el payaso Tom. Cuando les dije que estaba enfermo, los pequeñines rezaron para que usted se curase. Ayer hicimos una fiesta para ellos. Estoy yendo allí también los miércoles para dar clases de refuerzo, hago lo que usted me aconsejó. Y eso me hace mucho bien. Le pedí a la directora del orfanato que me dé empleo y si eso acontece no haré más proyectos. Voy a vivir de mi salario, solo que ya no tendré dinero para comprarles regalos a los niños. Haga eso, Gloria, mire bien lo que puede ocurrirle a nuestro cuerpo, no somos nada. Usted no dará regalos, pero dará cariño, que para los huérfanos es más importante que los objetos materiales. Terminado el horario de visitas, Glorina se fue y me quedé pensando. Tenía muchos amigos y ellos venían a verme, me traían delicias y me gustaba, intentando animarme. Avisé a mis parientes de que estaba enfermo. Tenía hermanos, sobrinos, tíos y muchos primos. Solamente un hermano vino a verme. Me acuerdo con tristeza de esa visita. Él fue frío, discreto, me saludó sin tocarme. «Buenas tardes, José Antonio». ¿Quería verme? Quería decirle tantas cosas, pero ante su expresión de desprecio, únicamente dije. Quería decirle que tengo un apartamento que está en usufructo de usted y de nuestros hermanos. Cuando los avisen que he muerto, véndanlo y repártanse el dinero. ¿Usted tiene dinero en el banco? ¿Necesita algo? No, gracias, tengo todo lo que necesito. No tengo dinero en el banco, únicamente poseo el apartamento. Me gustaría saber de la familia, deme noticias de ellos, le pedí. Estamos todos bien, respondió. Gracias a que papá y mamá están muertos para no tener esta vergüenza de saber que usted muere de SIDA por ser homosexual. Giré el rostro y me esforcé para no llorar. Creo que él quería decirme unas verdades según su opinión, pero tuvo el sentido común de despedirse e irse. No tuve ninguna otra visita de la familia. La enfermera vino a medicarme. Era atenta y amable. Gracias. Agradecí, intentando sonreír. Tratarlo a usted es un placer, José Antonio. Es tan educado y no se queja. Creo que es por eso que tiene tantos amigos. Muchos de mis amigos eran homosexuales, chicos y chicas del ambiente, pero también tenía mucha amistad con los compañeros de trabajo, con el personal del orfanato, vecinos y propietarios de los lugares donde hacía la compra. No me encontraba con ganas de leer y comencé a pensar en mi vida, en hechos que en esos años me habían acontecido. No me gustaba recordar el pasado, pero no luché con mis pensamientos, dejé venir los recuerdos. Los hombres no tienen esa actitud. Le voy a dar unos azotes para que aprenda. Mi padre me dio una paliza. Y no podía llorar para no recibir más. Y así fue mi infancia, las palizas de mi padre, madre y las ironías de mis hermanos y parientes. Usted es un chico. No es una mujer. Grábese esto en la cabeza y actúe como un hombre, por el amor de Dios. No nos avergüence. No entendía el porqué de las agresiones. Actuaba con naturalidad. Las palizas me llevaron a fingir, a intentar hacer las cosas que mis hermanos y amiguitos hacían. Pero era un desastre. No jugaba bien a los llamados juegos masculinos, no me gustaba pelear y fui aislándome. A las chicas les gustaba y a mí ellas, como amigo, pero me prohibieron estar cerca de ellas. Viví la infancia queriendo hacer una cosa y haciendo otra. Percibí que quería ser chica. ¿Y cómo quería? Estaba siempre triste e infeliz. Era despreciado en casa, y cuando recibíamos visitas, tenía que esconderme, quedarme en mi habitación, para no avergonzar a la familia. La adolescencia fue peor. La pasé aislado. No podía tener amigas y los chicos huían de mí.
Mis hermanos me detestaban, pues cuando jugaban en la calle les llamaban hermanos de marica y otros adjetivos despreciativos. Comencé a rezarle a Dios para que me hiciera un hombre. Entonces mi madre me decía: usted no debe rezar. Es una peste maldita. Su rezo ofende a Dios. Usted pertenece al demonio. De tanto decirme eso, tenía miedo de rezar y ofender a Dios. Un día, al volver de la escuela, oí que me llamaban. Era un joven que se presentó. Se llamaba Julio. Me invitó a tomar un café en el bar de enfrente. Mientras tomábamos el café, él me habló. A usted lo veo siempre solo. ¿No tiene amigos? Quisiera tenerlos, pero no puedo hablar con las chicas y los chicos huyen de mí. ¿Por qué? ¿Está enfermo?, preguntó Julio. Creo que peor que estar enfermo es ser así. ¿Homosexual? No lo soy, creo que soy diferente, respondí, queriendo llorar. Lo entiendo. Aunque yo no haya sufrido tantos prejuicios, soy como usted y muchos otros. Empezamos a hablar siempre. Julio me esperaba en el bar y me iba a encontrar con él cuando salía de la escuela. Nos hicimos amigos. Un día, uno de mis hermanos nos vio. En casa, recibí de él, de mi madre, y de mi padre, y quedé marcado, muy mal, me dejaron como castigo sin comer. Días después, logré salir de casa, cuando mamá se fue a hacer las compras. Fui al bar de cerca de donde vivíamos y le telefoneé a Julio. Él estaba preocupado por mí y me invitó a ir a vivir con él. Huí. Lo que me llevó a irme de casa fue, que sin tener culpa, era la vergüenza de la familia o, como decían, su infelicidad. Escribí una nota explicando que me iba y pedía disculpas. Cogí mi ropa y salí antes de que mi madre volviese. Julio vivía en otro barrio, pero cerca. Fui a su apartamento. Me trató como a un amigo. Él tenía un buen empleo, vivía en un apartamento confortable. Me cambió de colegio, pasé a estudiar por la noche, y me buscó un empleo. Éramos únicamente amigos. Él me enseñó todo lo que sabía. Me recomendaba buenos libros para leer, cómo debería actuar, hablar, vestir y lo que me ocurría a mí. Conocí a otros homosexuales y comprendí que otras personas sufrían como yo, pasando por las mismas discriminaciones. Les escribí muchas cartas a mis padres, pero no fueron contestadas. Aunque temeroso, un día, en horario en el que sabía que mamá estaba sola, fui a visitarla. Fui recibido fríamente. Dijo ella, no quiero que le vean ahí en la puerta. Qué bueno que haya venido. Me alegré, para enseguida, tener una gran decepción. Aquí está su ropa, quiero que se la lleve. Como tampoco quiero que escriba más, no necesitamos noticias suyas, sabemos que vive con un hombre. Por favor, si no desea algún bien, váyase lejos, donde nadie lo conozca y no vengan a decirnos que lo vieron. Quise decir que no hice nada malo, pero, ante su mirada rencorosa y fría, nada dije, y mamá continuó diciendo. Usted, José Antonio, es un perdido. Va a morir e irá a parar al infierno, allí está su lugar. Dejó que el demonio lo tomase, está perdido, nosotros intentamos corregirlo, pero el demonio fue más fuerte. Cuando muera irá a parar al infierno y arderá para toda la eternidad. Salí de casa aturdido, sufrí mucho y volví al apartamento. Julio me consoló. Hasta entonces, nada hice de malo. No comprendía el porqué de sufrir así, ser discriminado, lloré mucho. Julio decidió mudarse, nos fuimos a vivir a un barrio muy lejos de donde mis padres vivían. Salíamos con otros homosexuales. Si voy al infierno sin haber cometido pecados, pues entonces voy a cometerlos, pensé. Seguramente no soy hijo de Dios. Si lo fuese, ¿por qué él me hizo así? Tuve amantes. Estudié, asistí a la universidad, y me volví un excelente profesional. Julio enfermó, cuidé de él con mucho cariño, la familia también lo ayudó. Él iba a la iglesia y rezaba. Un día, con muchos amigos en el apartamento, uno de ellos me preguntó por qué no iba a ninguna iglesia y no rezaba. Julio respondió. Entonces, era así como muchos de mis amigos me llamaban, tiene vergüenza de rezar, se cree indigno. ¿Usted indigno? Nunca conocí a nadie tan digno. Usted es una buena persona. Yo le debo unos 10 favores. Creo que si alguien debe avergonzarse de rezar son los hipócritas, los escrupulosos, los que les quitan a los pobres.
Si Dios lo creó así, no va a avergonzarse de usted. Sonreí. Con el dinero honesto de mi trabajo, compré un excelente apartamento a donde Julio y yo nos mudamos. Fue también en esa época que mis amigos me invitaron para visitar un orfanato. Aquellas criaturas sin cariño me conmovieron. Empecé a visitarlas, me vestía de payaso para alegrarlas. Me hice voluntario. Aprendí a esconder mis maneras femeninas, no quería ser, en mi opinión, un mal ejemplo. Cobraba un buen sueldo. De mi sueldo pagaba nuestros gastos, pues no quise que Julio volviese a trabajar, el resto lo donaba al orfanato. Julio murió. Fue muy triste nuestra separación. En el lugar donde yo trabajaba, me encontré con un ex vecino, sus padres aún vivían cerca de los míos. Él me dio noticias. Mis hermanos se habían casado, mis padres, ya viejos, estaban enfermos y necesitados de dinero. Decidí visitarlos. Me recibieron con frialdad. Les ofrecí ayuda. Trabajo, padre mío, soy honesto y buen profesional. Si no es dinero del pecado, lo acepto. Pero no venga aquí, mándelo por el banco. Y así lo hice hasta que murieron. Me enamoré. Entonces tuve una relación seria. Él era como yo, honesto, cariñoso, trabajador e iba conmigo al orfanato. Descubrimos que éramos seropositivos. Él enfermó, y cuidé de él hasta que empeoró y su madre se lo llevó a su casa. Esa señora bondadosa me trataba bien. Él sufrió mucho y después murió. Me sentí muy solo y no tuve ninguna relación más. Me dediqué aún más a los niños del orfanato, ellos me amaban. También hice cosas buenas, no fui solamente malo. Dije bajito. José Antonio, traje a una persona para verlo. Dijo una enfermera sonriendo y me presentó a la visita. Este es el padre Luis, y este es nuestro paciente favorito. Buenas tardes. El cura me saludó sonriendo, respondí bajito y bajé la cabeza, avergonzado. La enfermera se apartó y, después de preguntarme cómo estaba, a lo que respondí con monosílabos, él me preguntó. ¿No le gusta mi visita? ¿Lo estoy molestando? Me sentí avergonzado ante la presencia de un sacerdote, pues creía que era un representante de Dios en la tierra. Como no respondí, él dijo. No se avergüence por estar enfermo. Tengo SIDA, lo cogí por mi homosexualidad. No veo nada de errado en ser homosexual, dijo él. Pero tuve parejas. ¿No cree que ya pagó por ese error? Usted está sufriendo. ¿Por qué no le pide con sinceridad perdón a Dios por esos pecados ya que reconoce que los cometió? No tengo perdón. Dije, sintiéndome acalorado. Dios perdona siempre. ¿Actuó por casualidad peor que un homicida o que un ladrón? ¿Forzó a alguien a tener relaciones con usted? No, señor. Eso no lo hice. Puede estar seguro de que Dios lo entenderá, dijo el cura con convicción. Tuve ganas de contarle a él mis miedos, pero me estaba sintiendo muy mal. La enfermera tuvo que ponerme otra sonda para que respirase y no logré hablar. El cura me bendijo y dijo palabras de aliento. Empeoré, hasta que me dormí tranquilo. Me desperté sin ninguna sonda y respirando casi normalmente. Buenos días, José Antonio. ¿Cómo está usted? Me saludó una enfermera, que yo no conocía, con alegría, me pareció que cantaba. Me siento bien. Mejoré gracias a Dios. Respondí. Y va a mejorar aún más. ¿Qué tal tomar una sopa? Gracias. Pero no sé si podré. Claro que sí. Y me la fue dando a cucharadas. La primera temí no poder tragar, pero me la tomé toda, y me sentí fortalecido. Mejoré mucho y me sentía aliviado pensando que seguramente no iba a morir esta vez. Ofelia, que así se llamaba la enfermera, me mimaba, parecía adivinar lo que yo quería. Y los días se pasaban tranquilos. Ella me llevaba al jardín, lugar al que me gustaba mucho ir. Pero esa bondadosa señora tenía una conversación muy extraña, le gustaba mucho hablar de la muerte, tema que me aterraba. Decía que todos mueren, y que entendemos erróneamente ese hecho natural, que el infierno no existe, etc. No quería ser irrespetuoso con ella y no quería hablar de ese asunto. Me estaba recuperando y ya no me sentía con el pie en la tumba, como acostumbrábamos nosotros al referirnos a los enfermos terminales. Decidí pedirle con cariño que hablase de otras cosas. Estaba en el jardín, sentado a la sombra de un árbol en flor,
cuando noté que alguien me observaba, miré hacia la puerta que daba al pasillo y vi a un niño que al notar que lo vi, se escondió. Aquel niño se le parece mucho a Aldo. Pero no es él. Aldo ya murió. No, no puede ser él. Pensé. Cuando Ofelia vino a buscarme para volver a la habitación, le pregunté. Ofelia, ¿tienes a niños internados en este hospital? Como pacientes, no. Los niños aquí únicamente vienen como visitas. ¿Por qué lo pregunta? Es que vi a un niño, se parecía a Aldo, un niño que conocí en el orfanato y que tuvo cáncer. Sufrió mucho, el pobrecito, y murió, respondí. Es que... No me hable más de que todos mueren, por favor, la interrumpí. Está bien, voy a hablar de otra cosa. José Antonio, ¿qué haría usted por alguien que ayudó a personas que usted ama mucho? Le estaría muy agradecido y si pudiese ayudarla lo haría con todo mi cariño y amor. Pues eso hago y dijo Ofelia. ¿Hace? Sí, con usted. ¿Cómo, si no la conozco? Pregunté curioso. Usted ayudó a mis hijos. Rogerio y Anina. ¿Se acuerda de ellos? Me acuerdo. Rogerio y Anina eran internos del orfanato. 2 hermanos que se querían mucho. Sí, era amigo de ellos. Los incentivé a estudiar, les pagué los cursos de inglés e informática profesional. Cuando Rogerio cumplió 18 años, alquilé un apartamento para los dos, ellos salieron del orfanato, continuaron estudiando y se pusieron a trabajar. Son excelentes personas, dieron valor a lo que recibieron. Después de algún tiempo no necesité ayudarlos más económicamente, pero los visitaba y los aconsejaba. Los dos creían que los padres habían fallecido. Miré bien a Ofelia, ella no me pareció ser capaz de abandonar a sus hijos. Ellos creen que usted murió. Exclamé decepcionado. José Antonio, a usted le gusta estar aquí, mejora y hace 65 días que está con nosotros y en todo ese tiempo no ha recibido visitas de amigos. Sabe que está en un hospital donde no se aplican medicamentos dolorosos. ¿No le parece diferente? Ella tenía razón, pero sí mejoraba, ¿para qué saber? Me entró curiosidad al oírla y pregunté. ¿Por qué abandonó a sus hijos? No los abandoné. Yo los amo. Yo morí y usted también. Enseguida, dijo. Me sentí mal, me faltaba el aire y temblé de miedo. Calma, José Antonio. Tranquilícese. Ya hace 2 meses y medio que murió. Que desencarnó. Mantenga la calma. Ordenó Ofelia. Fui calmándome. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Voy al infierno? ¿Voy a arder para toda la eternidad? Claro que no. Va a continuar su recuperación hasta estar sano y luego irá a aprender a ser útil en la espiritualidad. Tengo miedo. José Antonio, si usted tuviese que ir a un lugar de sufrimiento, ya habría ido. Está aquí junto a personas que le quieren bien. Aldo está deseoso por darle un abrazo. Con un gesto Ofelia llamó a alguien. Vi a Aldo sonriendo, viniendo a mi encuentro. Si no estuviese muerto, seguramente me moriría de miedo. Al verlo, tuve la confirmación de que ella no mentía. Él me abrazó. Payaso Ton, qué alegría verlo recuperándose. Aldo, he muerto. Qué tristeza, voy a ser juzgado por Dios e iré al infierno. Basta, José Antonio. Dijo Ofelia con firmeza. Si continúa hablando así me voy a enfadar con usted. Aldo pacientemente me explicó que el infierno como yo lo imaginaba no existía, pero sí lugares tristes hacia donde iban los que hicieron maldades. Y que Dios no los juzgaba, y que no lo viésemos como a una figura, porque Él es un espíritu y está en todos los lugares y dentro de nosotros. Tenía miedo, Aldo y Ofelia me trataban con mucho cariño. Comprendí que había desencarnado y me esforcé para recuperarme. Días después estaba bien y no tuve más recelos. Recuperado, fui a otra parte del hospital a hacerme un tratamiento. No sería en la espiritualidad un homosexual. Con estudios, entendí que el espíritu no tiene sexo, pero que el ser masculino o femenino deja reflejos en el periespíritu, y al no librarnos de esos reflejos, nos volvemos seres humanos, que es lo que de hecho somos. Supe de mi pasado, de mis vidas anteriores para comprender por qué fui homosexual. Tenía muchas ganas de reencarnar y lo hice sin preparación. Me sentía aún muy femenino, pero animé un feto masculino.
Fui anteriormente muy prejuiciosa, hice por eso sufrir a muchos e infelizmente tuve que aprender a través del dolor, sintiendo el peso del prejuicio para no serlo más, aprendiendo así que somos seres humanos, hijos de Dios, criaturas rumbo al progreso. En este curso que hice, oí muchos relatos, hechos que llevaron a espíritus a reencarnar siendo homosexuales. Un señor que participaba nos dijo que en su encarnación anterior fue mujer y ella y el marido asesinaron al hijo por ser homosexual. Y las causas son muchas. Benditos aquellos que no son promiscuos. Cuando aprendemos a vivir en la espiritualidad sin los reflejos del cuerpo físico, no sentimos hambre, sed, necesidad de dormir, también dejamos de sentirnos masculinos o femeninos, para comprender que somos espíritus, seres creados por el Padre para ser felices. Podemos aprender por el amor, esas enseñanzas siempre nos son ofrecidas y, cuando las rehusamos, el dolor nos viene a impulsar en nuestra andadura. El tiempo pasó rápido e hice muchos amigos. Estoy muy agradecido por la ayuda que recibí, quise ser útil. Trabajo no falta y lo hago con entusiasmo y gratitud. Soy feliz. José Antonio. Explicaciones de Antonio Carlos. Repito que al desencarnar únicamente nos acompañan nuestros conocimientos y nuestras acciones o actos, buenos o malos. Aquellos que vuelven sin ellos, regresan a la patria espiritual sintiéndose vacíos, huecos, y esa sensación nos hace sufrir. El error de José Antonio fue ser promiscuo y tuvo como consecuencia el SIDA. De no ser así, él habría estado más tiempo en el plano físico y seguramente habría desencarnado sin necesitar sufrir tanto enfermo. Lo que el cura le dijo fue lo que ocurrió, rescató con el dolor de su enfermedad sus errores. Y promiscuos son todos los que abusan, sean hombres o mujeres. José Antonio sufrió con los prejuicios mucho más de lo que nos contó. Prejuiciosas son las personas que no ven la viga en su ojo, pero ven la paja en el otro, tiran piedras olvidándose de que también tienen vicios y pecan. Este invitado hizo amigos, recogió gratitudes y Dios le pagó. Y muchos de los se sintieron beneficiados por él, le estaban sinceramente agradecidos y cuando él necesitó, le correspondieron. Los niños del orfanato rezaron por él. Oraciones de agradecimiento producen una energía benéfica maravillosa. Ofelia, una madre agradecida, lo trató como a un hijo de corazón. En este relato queda claro que la amistad es un tesoro y que el amor cubre multitud de pecados. Incluso sin pedir ayuda él fue socorrido. Otros pidieron por él, que hizo mucho por merecerlo. La amistad se sustenta en la comprensión y la tolerancia, y la fortalecemos cuando hacemos a los amigos el bien cariñosamente y espontáneamente, y que a veces ni lo notamos. Qué precioso regalo es la amistad.